Antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia, porque el amor silencioso también merece ser contado. Esta es la historia de una joven que amó en secreto durante 9 años y él jamás la miró, pero todo cambió cuando llegó una heredera y un antiguo secreto salió a la luz, en lo alto de una colina de la región de Liria, rodeado de campos de lavanda y viejos olivos. Se alzaba el castillo de la familia Monteluz. Entre sus muros antiguos vivía Aurora de Monteluz, una joven de voz suave y alma intensa, que desde pequeña aprendió a no hacer ruido, a observar sin ser notada y a amar sin esperanza. Aurora no era como las otras hijas de la nobleza. Tenía una belleza distinta, más serena que brillante, más real que perfecta. Sus mejillas redondeadas, su caminar pausado y su mirada color miel no llamaban la atención en los salones ni en los bailes, pero guardaban una ternura difícil de olvidar. Si alguien se hubiera detenido a verla, a los 13 años, Aurora vio llegar al castillo a un joven huésped, Elian de Latre, el hijo de unos amigos de su padre que habían perdido fortuna y apellido en una mala inversión. Venía solo, con una maleta vieja y una tristeza elegante en los ojos, desde la escalera principal. Aurora lo vio por primera vez y en su corazón se encendió algo que jamás se apagaría. Elian creció entre los Monteluz como un invitado adoptado. Era alto, de cabello oscuro y modales encantadores. Con el tiempo se convirtió en el favorito de los criados, en el protegido del conde y en el objeto de suspiros de las jóvenes de la aldea. Pero para Aurora, él era más que un muchacho apuesto, era un universo. Durante años ella lo miró, desde lejos. Sabía cuántas veces él se tocaba el cabello cuando estaba nervioso, cómo fruncía los labios al leer y con qué dulzura hablaba con los caballos. Pero él jamás la notó. No cuando ella dejó una flor seca en su escritorio el día que falleció su madre, ni cuando ella recitó un poema frente a él esperando sin éxito. Un elogio, Aurora escribía cada noche en un cuaderno escondido bajo su cama. Hoy pasó junto a mí y ni me miró. Oh, río con Iselle como nunca ha reído conmigo. Su humor era un secreto que llenaba páginas, miradas y silencios. Un amor que dolía sin herir, porque nunca tuvo espacio para florecer. Los padres de Aurora veían a Elian como un hijo más. Incluso la madre de Aurora decía, entre risas, ¿quién sabe? Tal vez algún día se case con una de nuestras hijas. Pero Elian parecía tener los ojos puestos en otro tipo de promesas, las que traían riqueza, linaje y prestigio perdido. Y Aurora no encajaba en ese plan. En los bailes del castillo, Aurora usaba los vestidos más bellos, pero siempre terminaba sentada en un rincón, con las manos entrelazadas y una sonrisa ensayada. Elian bailaba con todas, menos con ella, no por crueldad, sino por costumbre. Una costumbre que la volvía invisible sin quererlo. Una tarde, desde la biblioteca, Aurora escuchó sin querer a Elian decirle a un amigo: Aurora es amable, pero no tiene presencia. Esas palabras la atravesaron como cuchillas. Esa noche, no escribió en su cuaderno, solo apagó la vela y se quedó en silencio. Algo dentro de ella cambió. No dejó de amar, pero comenzó a entender que ese amor no bastaba. Los días en Liria avanzaban con una calma engañosa. El viento rozaba las copas de los árboles como un susurro constante, y las rutinas del castillo seguían su curso como si nada estuviera fuera de lugar. Pero dentro de Aurora, algo se movía. Una semilla de duda comenzaba a crecer silente, como esas raíces que rompen piedra con paciencia. Elian, ajeno a todo, continuaba siendo el centro de atención. Las visitas al castillo eran frecuentes y siempre lo rodeaban muchachas de sonrisa rápida y vestidos de colores suaves. Aurora las observaba desde el ventanal del salón. Con un libro en las manos que no leía, aprendió a esconder su tristeza. Tras una expresión tranquila, como quien oculta un vendaval bajo una copa de vino, un día, mientras caminaba sola por los jardines, Aurora se detuvo frente al invernadero. Allí crecían las violetas que ella misma cuidaba desde niña. Se agachó para quitar una hoja marchita y pensó en lo poco que alguien la conocía realmente.
¿Alguna vez Elian había sabido que su flor favorita era la verbena azul? ¿O que bordaba versos en sus pañuelos cuando no podía dormir? Aquella tarde llovió, una lluvia fina, persistente, como si el cielo llorara sin hacer escándalo. Erore se refugió bajo el arco de piedra que daba al patio interior. No esperaba compañía, pero entonces, entre los sonidos del agua y los pasos apurados, apareció Elian, empapado y riendo por lo bajo. Se sorprendió al verla allí. ¿Tú también te escondes de la tormenta?, preguntó, sacudiéndose el cabello. Erore asintió en silencio. Elian se acomodó a su lado, sin decir más. El momento se llenó de una calma extraña. Por primera vez en mucho tiempo, estaban solos, sin testigos, sin deberes, sin máscaras. Él sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo tendió con una sonrisa leve. «Te vas a resfriar así», murmuró. Ella tomó el pañuelo, temblando, no por frío, sino porque su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando sus dedos rozaron los de él, sintió un calor que le recorrió todo el cuerpo. No era un gesto romántico, lo sabía, pero tampoco era indiferente. Había algo en sus ojos, un segundo apenas, donde sintió que él la veía. Aquella noche, Aurora escribió en su cuaderno: «Hoy me miró». No como se mira a una pared, sino como se mira a alguien. Tal vez fue solo por la lluvia, pero por un instante fue real para él. Esa frase la acompañó mientras se dormía, abrazando la ilusión como quien protege una llama pequeña del viento. Al día siguiente, Elian fue el mismo de siempre, cordial, correcto. Le saludó con una sonrisa breve, sin mencionar la lluvia, ni el pañuelo. Erore entendió que no debía esperar más, pero no pudo evitarlo. Comenzó a leer entre líneas, a buscar señales donde no había más que cortesía. Porque cuando se ama en silencio, todo parece una posibilidad. El invierno llegó temprano aquel año, y con él los preparativos para el baile de fin de estación en el Castillo Monteluz. Era una tradición antigua donde se celebraba la cosecha, la familia y los posibles compromisos. Erore, como cada año, fingió entusiasmo. Sonrió cuando su madre le mostró los encajes nuevos y asintió cuando le preguntaron si deseaba que le alargaran el dobladillo. En el fondo, Erore sabía que aquel baile no cambiaría nada. Él ya no la miraría diferente por usar un vestido nuevo. Pero aún así, cuando subió al desván en busca de una cinta antigua, encontró una caja olvidada. Dentro, envuelto en papel de seda, había un vestido que su abuela había bordado para su primera presentación en sociedad, un vestido que nunca llegó a usar. Lo sostuvo entre las manos contemplando los hilos plateados en la tela azul noche. Por un instante, se preguntó cómo se vería con él. Tal vez si él ya la viera así, pero enseguida apartó el pensamiento. No quería disfrazarse de lo que no era. No quería ganarse una mirada a cambio de dejar de ser ella misma. Aún así, guardó el vestido bajo su cama como quien guarda una esperanza a medio apagar. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y resignación. Erore ayudó con los arreglos del baile, organizó flores, revisó la lista de invitados, todo con la calma educada que la caracterizaba. A veces, Elian se acercaba para comentarle algún detalle sobre la música o el vino. Era amable, pero siempre fugaz. Como el sol de invierno, aparece pero no calienta. Una tarde, mientras bajaba los escalones con una bandeja de copas, escuchó risas en el vestíbulo, se asomó con cautela y vio a Elian conversando con Claire de Beaumont, una joven que acababa de llegar al pueblo con su tía. Claire era todo lo contrario a Aurora, vivaz, elegante, con una risa contagiosa y un andar que parecía coreografiado. Elian la miraba con esa atención que Aurora siempre soñó recibir. No era una mirada educada. Era admiración, fascinación. Erore bajó la vista, como si al no mirar pudiera evitar que el corazón le doliera. Esa noche, escribió: «Hoy descubrí cómo se ve Elian cuando realmente mira a alguien. Y no era a mí». Llegó el día del baile. El castillo resplandecía.
con luces doradas, música de cuerdas y voces festivas. Erore se quedó largo rato frente al espejo. Sosteniendo el vestido azul noche, se lo puso, se peinó con cuidado, se perfumó con lavanda, pero al verse completa, no se reconoció. No era ella. Se quitó el vestido con lágrimas contenidas y volvió a ponerse el mismo de siempre. En el salón, Claire bailaba con el Jan, ligera como una pluma, hermosa como un sueño. Erore los observó desde una esquina, fingiendo interés en una conversación que no escuchaba. Por dentro, su alma gritaba por un gesto, una palabra, una señal. Pero el baile terminó y el Jan no se acercó. Esa noche, Aurora no escribió nada. Se acostó en silencio, mirando el techo mientras la luna bañaba su almohada. El amor que había guardado por 9 años seguía vivo, pero comenzaba a doler de otra manera. Ya no era solo ausencia, era certeza, la certeza de que a veces, aunque se ame con todo el corazón, uno puede seguir siendo invisible. Erore comenzó a escribirle cartas a Elian que nunca pensaba entregar. Las guardaba en una caja de madera, junto a cintas antiguas y flores secas. Cada carta era un suspiro en papel. Una confesión silenciosa. Hoy me dolió verte reír con ella. A veces sueño que me llamas por mi nombre solo para preguntarme si soy feliz. Sé que nunca leerás esto. Pero escribirlo me salva, era su forma de sobrevivir a lo que no podía decir en voz alta. Nadie sospechaba. Ni siquiera su hermano menor, Matías, que siempre la observaba con ojos curiosos. Un día, él se acercó mientras ella bordaba en el jardín y le preguntó con inocencia, ¿por qué nunca bailas, hermana? ¿Nadie te invita? Erore sonrió, con ternura. Mis pies prefieren la tierra firme. Matías. Algunos no nacimos para flotar. La vida en el castillo seguía su ritmo. Claire se volvía cada vez más cercana a Elian. Caminaban por los jardines, compartían libros, incluso comenzaban a escribir juntos una obra de teatro para la próxima celebración de primavera. Erore se esforzaba por no mirarlos, pero siempre terminaba encontrando sus voces en los pasillos, sus risas en la escalera, sus sombras en la biblioteca. Una mañana, al entrar al salón de música, encontró a Claire probando el piano. Erore dudó, pero se acercó con educación. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó. Claire le sonrió con ese encanto natural que tenía. Solo intento recordar una melodía. Me dijeron que tú sabes mucho de música. ¿Podrías enseñarme? Fue una de las pocas veces que hablaron con sinceridad. Erore se sintió dividida. Quería odiarla, pero Claire no era cruel. Era encantadora, dulce y genuinamente curiosa. Compartieron una hora de acordes, risas suaves y notas dispersas. Por un momento, Erore olvidó que estaban enamoradas del mismo hombre de esa noche. Escribió una carta distinta. Hoy Claire no fue mi rival. Fue una mujer bonita y llena de vida. ¿Qué quiere aprender? Y yo también quiero ser algo más que un suspiro detrás de una cortina. Era la primera vez que Aurora pensaba en sí misma más allá de Elian. Una chispa nueva, diminuta, pero real. Días después, mientras organizaba libros en la biblioteca, Elian entró buscando un tomo antiguo. Se sorprendió al verla allí, en lo alto de una escalera, luchando por alcanzar un ejemplar de poesía medieval. ¿No deberías pedir ayuda?, preguntó con una sonrisa. Erore, nerviosa, bajó el libro y se lo tendió. A veces los versos se esconden en los estantes altos, respondió. Elian hojeó el libro y comentó, les cosas muy serias. Siempre pensé que preferías novelas románticas. Erore, con voz temblorosa, dijo, tal vez porque las novelas románticas terminan bien. La poesía no siempre. Ella la miró por primera vez con algo que parecía atención verdadera. No dijo nada, solo asintió. Y se fue. Erore se quedó de pie en medio de la biblioteca con el corazón golpeando en el pecho. Ese momento breve, esa frase, era más de lo que había recibido en años. Y sin embargo, algo en ella le dijo que ya no bastaba, que no quería solo migajas de mirada. Quería ser elegida. Pero era demasiado tarde.
Las noches comenzaron a hacerse más largas en el castillo Monteluz. El frío se colaba entre las piedras antiguas y los pasillos se volvían silenciosos, casi sagrados. Erore pasaba horas en su habitación, escribiendo junto a la chimenea. Las cartas a Eljan aumentaban. Pero ahora ya no eran ruegos disfrazados, sino pensamientos que ella necesitaba sacar de su pecho para no ahogarse en ellos. En una de esas cartas escribió: «No sé si quiero que me veas, o que por fin deje de importarme que no lo hagas». Era la primera vez que admitía en papel que su dolor no era solo por lo que faltaba, sino por lo que su propio corazón se negaba a soltar. El amor que había guardado como un tesoro comenzaba a parecerle una jaula. Mientras tanto, Claire seguía iluminando cada estancia por donde pasaba. Organizó una pequeña lectura de poemas en el jardín de invierno con velas, música suave y té de jazmín. Eljan, por supuesto, fue su acompañante. Erore fue invitada, pero se quedó en el fondo, escuchando desde una silla junto a la fuente. Cada verso recitado parecía más íntimo que el anterior, como si compartieran un idioma secreto. Una noche, Erore despertó con un mal sueño, caminó por el corredor principal con una manta sobre los hombros. Al pasar por la biblioteca, vio una luz tenue bajo la puerta. Dudó, pero empujó lentamente. Allí estaba Eljan, dormido sobre una pila de libros con la pluma aún entre los dedos. En el suelo, una hoja, era una carta, sin firmar, pero claramente escrita por Claire. Erore no la leyó. Pero no hizo falta. Reconoció la caligrafía, el tono delicado de las palabras que alcanzó a ver. Tu presencia me da paz, incluso cuando no dices nada. Su corazón se contrajo. No de celos, sino de resignación. Claire no solo era vista, era amada. Volvió a su habitación en silencio. Pero esa madrugada no escribió. Solo se sentó junto a la ventana, mirando la luna. Algo dentro de ella comenzó a romperse. Una grieta que no era tristeza, sino claridad. No podía seguir esperando eternamente. Si Eljan no había visto su alma en 9 años, quizás nunca lo haría. Al día siguiente tomó una decisión. Saldría del castillo por unos días. Visitaría a su tía en las colinas de Vélez. Un lugar tranquilo donde el tiempo pasaba más despacio. Informó a sus padres y preparó una pequeña maleta. Necesitaba respirar, pensar lejos de las sombras del gran salón y de los pasos de Eljan. Cuando Eljan se enteró, se sorprendió. ¿Va sola?, preguntó, como si no pudiera imaginarla, fuera del entorno que él siempre había dado por sentado. Sí. Necesito mirar el mundo desde otro lugar, respondió Aurora, firme pero amable. Eljan asintió, confundido. No la detuvo, no preguntó más, solo deseó buen viaje. Y ese fue el mayor signo de que, quizás, su amor había sido realmente invisible. Pero Aurora no lloró. No esta vez. Había un nuevo fuego naciendo dentro de ella. No era olvido. Era fuerza. Aurora llegó a la casa de su tía Beatriz al atardecer. El aire en Vélez olía a romero y pan recién horneado. Y las montañas lejanas parecían custodiar el silencio con ternura. Beatriz la recibió con un abrazo cálido y ojos sabios. No preguntó nada. No hizo falta. Su sola presencia era un refugio. Durante los primeros días, Aurora caminó por los senderos de tierra, recogió flores silvestres y escuchó el canto de los mirlos. Por las noches, se sentaba frente al fuego con una manta sobre las piernas, y no escribía cartas. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de narrar su dolor. Solo observaba cómo se disolvía lentamente en la paz del paisaje. Beatriz, que había vivido sola desde joven, era una mujer de silencios cómodos. Le enseñó a Aurora a preparar infusiones con pétalos, a identificar constelaciones en el cielo, y a podar rosales sin herirse. Erore comenzó a redescubrirse en esas pequeñas tareas, como si partes olvidadas de sí misma volvieran a casa. Una tarde, mientras ayudaban a una vecina a cargar leña, Erore escuchó reír a un niño y sintió un eco en el pecho. Se dio cuenta de que hacía días no pensaba en Eljan. No con dolor, ni con esperanza, solo como un recuerdo.
Un susurro de algo que había sido importante, pero que ya no ocupaba todo su espacio, esa noche, mientras tejía junto a su tía. Erore confesó, durante años pensé que el amor era esperar. Esperar que alguien me viera, me eligiera, me rescatara. Pero ahora, no sé si quiero seguir esperando. Beatriz sonrió y respondió, a veces confundimos amar con desaparecer. Pero el amor que importa también nos devuelve a nosotras mismas. De esas palabras se quedaron en la mente de Aurora como una semilla. ¿Y si amar no era mirar hacia afuera, sino aprender a sostenerse desde dentro? ¿Y si no se trataba de ser vista, sino de verse a sí misma por fin? Esa noche, al mirarse al espejo, no buscó defectos. Solo se observó con ternura. Y por primera vez, no sintió que faltaba algo. Pasaron 2 semanas. Erore escribió en su cuaderno. Pero no cartas. Escribía sobre el sol, sobre la textura de las nubes, sobre el olor de la lluvia al caer sobre la tierra caliente. Su escritura ya no nacía del vacío, sino de la presencia, de estar viva, de estar completa. Aun sin ser el centro de la mirada de nadie. Cuando decidió volver al castillo, no fue por nostalgia, fue por decisión. Ya no regresaba como quien huye del mundo, sino como quien elige su lugar en él. Empacó sus cosas con calma, abrazó a su tía con gratitud y montó su caballo al amanecer, con el rostro encendido por la luz suave del este, mientras galopaba hacia Monteluz. El viento despeinaba su cabello y el paisaje se extendía como una promesa. No sabía lo que encontraría al volver, pero una certeza la acompañaba, ella ya no era la misma. Y si el mundo no la veía como merecía, ella al menos sí había aprendido a mirarse con verdad. Erore llegó a Monteluz en una tarde gris. Justo cuando las primeras hojas del otoño comenzaban a caer, el castillo parecía el mismo. Pero algo en su aire era distinto. Los sirvientes la recibieron con sonrisas sinceras y sorpresa leve. Nadie había imaginado que ella pudiera marcharse, mucho menos regresar con el rostro sereno y los pasos firmes. Su madre la abrazó con más fuerza de la esperada. «Estabas distinta en tus cartas», le dijo, examinándola como si intentara descifrar lo que no estaba escrito. Erore solo sonrió. No tenía necesidad de explicarse. En sus ojos ya no había súplica, solo calma. Subió a su habitación. Se deshizo del polvo del camino y abrió las ventanas de par en par. El aire entró limpio, como si también quisiera quedarse a mirar. Al día siguiente, Aurora retomó sus costumbres, caminó por el invernadero, ordenó libros en la biblioteca, tocó algunas notas en el piano del salón. Pero esta vez no lo hacía esperando ser vista. Lo hacía porque le daba paz, porque eran parte de ella. Y poco a poco, quienes la rodeaban empezaron a notarlo. Elian fue uno de los primeros en percibir el cambio, cuando la vio en el jardín. Con una rosa en la mano y la mirada perdida en el horizonte, se detuvo unos segundos más de lo habitual. No dijo nada, pero esa noche preguntó por ella durante la cena. Erore estuvo fuera mucho tiempo. Inquirió como si recién recordara su ausencia. Claire, sentada a su lado, bajó la copa con una pequeña sonrisa. Volvió diferente, ¿verdad?, comentó, sin ironía. Erore, desde el otro extremo de la mesa, escuchó y levantó la vista. Por primera vez, miró a Claire con gratitud. No como rival, no como amenaza, solo como otra mujer. Con sus propias batallas. Los días pasaron y Elian comenzó a buscarla con más frecuencia. Le pedía su opinión sobre poemas, le preguntaba por sus flores favoritas, la acompañaba en los paseos sin anunciarse. Erore respondía con amabilidad, pero sin ansiedad. Ya no buscaba pistas en sus palabras. Solo compartía el momento como quien ofrece sombra sin esperar descanso. Una tarde, mientras caminaban por el sendero de los cipreses, Elian se detuvo. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «siempre pensé que te conocía, pero me doy cuenta de que jamás te vi de verdad». Erore lo miró tranquila. «Porque antes yo tampoco me veía a mí misma», respondió. No hubo confesiones. No hubo besos. Solo una verdad suspendida entre dos seres que empezaban a reconocerse. Erore no sintió euforia, ni vértigo. Sintió paz.
como si, por fin, su silencio hubiera sido escuchado. No por necesidad, sino por elección. Y esa diferencia lo cambiaba todo. De esa noche volvió a escribir en su cuaderno. Pero no una carta. Solo una frase: hoy fui mirada, sin esconderme, con la llegada de octubre. El castillo Monteluz volvió a llenarse de colores cálidos y aromas de manzana especiada. Las cortinas eran más gruesas, las chimeneas ardían con frecuencia y los pasillos se llenaban de ecos suaves. Erore se sumergía cada vez más en sus pequeñas tareas: organizar el archivo de la biblioteca, coser nuevas fundas para los cojines del salón, leer en voz alta para los niños del pueblo que venían los domingos. No pensaba en el Yanakada. Pasó a veces lo encontraba en la galería o cruzaban palabras en la cena, pero ya no temblaba por dentro. Había aprendido a respirar sin medir cada gesto. Su corazón seguía sintiendo, sí, pero no dependía de su mirada para latir. Un día, Claire la invitó a caminar. Fue inesperado. Pero Aurora aceptó. Pasearon por los campos de lavanda seca y hablaron del clima, del piano, de los versos de Ronsard. Claire, con un tono más bajo, finalmente dijo: el Jan es complejo, ¿sabes? A veces parece que no sabe lo que siente. Erore asintió. Pero no respondió. Ya no quería hablar de él como si fuera un enigma. Había aprendido que algunas respuestas no se buscan en otros, sino en una misma. Esa tarde, Claire le confesó que partiría pronto. Su familia deseaba que volviera a París. No estoy triste, él dijo con franqueza. Hay cosas que se deben soltar, incluso cuando parecen promesas. Erore la miró con comprensión. Y en ese momento, supo que entre ellas nunca hubo rivalidad. Solo dos caminos que se cruzaron donde ambas buscaban amor. Esa noche, Erore bajó al jardín y se sentó junto a la fuente. El agua fluía tranquila, como su interior. Cerró los ojos y escuchó el sonido de los grillos, del viento entre las ramas, del mundo que no le exigía nada. Pensó en cuánto había cambiado, no por los demás, sino por ella. Al día siguiente, el Jan la encontró sola, en la biblioteca. Traía un cuaderno en las manos y un gesto poco habitual. Estoy escribiendo algo, dijo, y me gustaría que lo leyeras. Erore lo miró con sorpresa. ¿Por qué yo? Porque confío en tu forma de ver el mundo, respondió él sin dudar. Ella tomó el cuaderno y lo hojeó. Eran páginas de pensamientos, bosquejos de poemas, fragmentos de historias. Algunas hablaban de pérdidas, otras de silencios. Y entre ellas, una página con su nombre, Aurora, como la luz que llega sin hacer ruido y transforma todo. Por primera vez, el Jan la había nombrado no solo con la voz, sino con el alma. Erore no dijo nada. Cerró el cuaderno con suavidad y lo sostuvo entre sus manos. No era una declaración, no era una promesa. Era una puerta entreabierta, y ella tenía la llave. Aurora se llevó el cuaderno a su habitación esa noche. Lo colocó sobre su escritorio, lo observó largo rato y no lo abrió de inmediato. Sentía que no era un simple objeto, sino un puente. Un gesto de confianza, una invitación a entrar en un espacio que durante años le había estado cerrado, el mundo interior de el Jan. Al final, lo leyó lentamente, línea por línea. Reconoció en esas páginas a un hombre diferente del que ella había idealizado, más inseguro, más sensible, menos perfecto, y por eso mismo, más real. Algunas palabras la conmovieron profundamente. No eran textos para impresionar. Eran confesiones, pensamientos sin adornos. Trozos de verdad. A la mañana siguiente, lo encontró en el invernadero, entre las glicinas. Estaba con una camisa sencilla, arremangado, con tierra en las manos. Tus palabras, le dijo Aurora, sin rodeos, no necesitan corrección. Necesitan ser dichas. El Jan levantó la vista. Sonrió. Eso significa que vas a ayudarme a terminarlas. Erore lo miró en silencio. El viento movía suavemente las hojas y por un instante solo escucharon el canto de los gorriones. Puedo ayudarte, dijo ella, pero no porque estés buscándome, sino porque finalmente veo que estás dispuesto a mirar. El Jan bajó la vista, tocado por la sinceridad. Tienes razón.
Por mucho tiempo, no quise ver lo que estaba frente a mí. Durante los días que siguieron, se reunieron por las tardes para trabajar en el texto. No hablaban de sentimientos ni de pasado. Compartían ideas, versos. Risas suaves. Erore no sentía prisa. No necesitaba más. Porque por primera vez no había un vacío que llenar, solo momentos que vivir. Los criados empezaron a notarlo. La señorita Aurora está distinta, decían. El señor Eldian la sigue con los ojos como si recién la hubiera descubierto. Pero Aurora no escuchaba murmullos. Estaba demasiado ocupada siendo presente, siendo ella misma sin el peso de lo no dicho. Una tarde, mientras revisaban un poema junto a la fuente, Eldian se detuvo. ¿Sabes qué me sorprende más de ti?, le preguntó. ¿Qué?, susurró ella, que después de tantos años sigues siendo luz y no guardas rencor. Erore lo miró con dulzura. No se trata de no haber sentido dolor. Se trata de no permitir que ese dolor decida por mí. Al volver a su habitación esa noche, Erore miró su reflejo en el espejo. Ya no buscaba defectos ni señales de belleza escondida. Se miró como quien se reconoce al fin. Sonrió, no por lo que estaba por venir, sino por lo que había logrado soltar. Y en esa sonrisa, algo nuevo floreció: libertad. La víspera del Festival de Otoño llegó con una luna enorme y dorada, como si el cielo quisiera participar del resplandor. El castillo Monteluz se llenó de preparativos: faroles de papel, guirnaldas secas, manzanas especiadas, música de cuerda. Era una noche que todos esperaban con ilusión. Y esta vez, Erore también había elegido un vestido sencillo pero hermoso, color lavanda pálido, con bordados hechos por sus propias manos. No quería destacar. No quería esconderse. Solo deseaba sentirse cómoda en su propia piel. Cuando bajó las escaleras, los ojos de varios invitados se volvieron hacia ella, incluso los que antes nunca la notaron. Pero ella no buscaba esas miradas. Eldian, que estaba conversando con un grupo junto a la chimenea, la vio llegar. Sus palabras se detuvieron a la mitad de una frase. Erore lo notó, pero no se detuvo. Siguió su camino con una copa en la mano y una paz nueva en el rostro. Sabía que, por primera vez, no estaba bailando alrededor de él. Estaba danzando consigo misma durante la velada. Muchas personas se acercaron a ella, jóvenes del pueblo, viejas amigas de su madre, incluso un poeta visitante le pidió una conversación. Erore respondía con calidez, sin ansiedad. No había comparación, no había sombra, estaba simplemente siendo. Cuando la música comenzó a sonar más fuerte y los primeros pares salieron a la pista, Eldian se acercó a ella. ¿Bailas?, preguntó, tendiéndole la mano. Erore lo miró, recordando tantas veces que había soñado con ese momento, tantas veces que lo había deseado, suplicado en silencio, y sin embargo, algo dentro de ella le dijo que no era necesario. Sonrió con ternura infinita y negó suavemente con la cabeza. Esta noche prefiero observar. Eldian bajó la mano, sin molestarse. Está bien, dijo, gracias por ser honesta, gracias por invitarme. Aunque sea tarde, respondió. Ella se sentó cerca del ventanal y miró a los bailarines girar bajo las luces tenues. No sentía tristeza. Sentía decisión. Había aprendido que no todo lo que se desea es lo que se necesita. Y aunque Eldian ahora parecía verla, ella había comenzado a verse mucho antes. Eso marcaba toda la diferencia. Más tarde, Claire se acercó a despedirse. La abrazó con sinceridad. Me voy mañana al amanecer. París me espera, y tal vez también una vida que sea mía, dijo. Erore le deseó suerte. Ambas se miraron con una complicidad silenciosa, como si supieran que compartían una historia que ya no dolía, solo enseñaba. Y cuando la noche terminó, Erore subió a su habitación con los pies descalzos y el alma liviana. Abrió su cuaderno y escribió: esta vez no bailé, pero caminé firme. Y eso también es una forma de celebración. Los días después del festival transcurrieron con una serenidad inusual.
Los árboles comenzaron a desprender sus hojas con la misma suavidad con la que Aurora soltaba antiguos pensamientos. Cada rincón del castillo se teñía de tonos dorados, y ella encontraba belleza en esos pequeños funerales del verano. Era como si la naturaleza también supiera que, para renacer, primero hay que soltar. Eljan continuaba presente, no insistente, no distante, simplemente allí. Compartía el desayuno con la familia, cruzaba palabras con Aurora en los pasillos. Dejaba libros sobre la mesa con una nota. Este pasaje me hizo pensar en ti, pero Aurora ya no se aferraba a cada gesto. Aprendía a recibir sin interpretar, a disfrutar sin ilusionarse demasiado. Un mediodía, mientras paseaban por la Alameda, Eljan le habló de su infancia, no la parte que todos conocían de la ruina. La pérdida, el orgullo, sino de lo que sintió al llegar a Monteluz, de su miedo a ser un invitado permanente, a no pertenecer jamás. Siempre me esforcé por encajar, confesó. Quizás por eso no vi quien me veía de verdad. Erore escuchó con atención. No buscaba reproches. Solo comprendía. Ella también se había perdido intentando encajar en los ojos de alguien más, pero ahora, en ese camino cubierto de hojas secas, no había juicio, solo dos almas caminando lado a lado, reconociendo que alguna vez fueron extraños en sus propias historias. Esa noche, en el comedor, la condesa habló de un viaje próximo a la ciudad. Había asuntos legales que resolver y pensaban llevar a Eljan con ellos. Sería una estancia de al menos 2 semanas. Erore asintió. Sin expresión, ya no le dolía la idea de la distancia. Había aprendido que el amor, si es real, no desaparece cuando el otro se aleja, pero tampoco debería detener nuestra vida antes de irse. Eljan le entregó un pequeño paquete. No es nada grande, él dijo, solo algo que encontré y pensé que era para ti. Erore lo abrió más tarde en la soledad de su cuarto. Era una pluma antigua de plata con una nota para que sigas escribiendo incluso cuando nadie lee. Porque tus palabras merecen existir. Ella sostuvo la pluma entre los dedos, conmovida no por el objeto, sino por la intención. No era un regalo para seducir. Era una forma de decir, te veo, tal como eres. Y eso, para Aurora, valía más que cualquier confesión apresurada. Durante los días siguientes, el castillo se volvió más silencioso sin la presencia de Eljan. Pero Aurora no se sintió sola. Se dedicó a pintar, a leer, a escribir. Redescubrió cosas que amaba antes de que su corazón estuviera tan ocupado esperando ser notada. Y poco a poco, algo nuevo comenzó a crecer dentro de ella. La certeza de que el amor verdadero no se suplica, ni se fuerza, se cultiva desde dentro. Una mañana, al mirar por la ventana y ver caer las últimas hojas, comprendió que algo en su interior también había llegado al suelo, no como pérdida, sino como ciclo cumplido. He dejado de esperar, y por fin estoy aquí para mí. Las semanas pasaron con el ritmo lento de los días fríos. Erore ocupaba sus mañanas en tareas del hogar, bordados, lectura en voz alta para su hermano Matías y largas caminatas por el bosque cercano. El silencio ya no era un vacío, sino un espacio que cuidaba, un abrigo. Había aprendido a dialogar con sus propios pensamientos, sin temerles. Cada tanto, recibía noticias de Eljan. Una carta breve, escrita con tinta azul, hablaba de calles empedradas, archivos antiguos, tazas de café y largas conversaciones con los abogados del conde. No había palabras de amor, pero había respeto, admiración y una suavidad que ella nunca había sentido antes en sus palabras. Una tarde, mientras organizaba sus escritos, encontró una vieja carta que nunca había enviado. Era de hacía 2 años. En ella confesaba todo lo que sentía, todo lo que había callado. La leyó en silencio, y al terminar, simplemente la quemó en la chimenea, no con rencor, sino con gratitud. Esa joven que había escrito aquello ya no existía. Había crecido. Poco después, Aurora comenzó a reunir sus poemas en un cuaderno limpio. Por primera vez, no escribía para Eljan, escribía para sí. Palabras sobre los árboles,
Sobre el tiempo, sobre las emociones sin nombre. Beatriz, su tía, le envió papel nuevo y una nota. Cuando una mujer comienza a escribir su verdad, todo cambia a su alrededor, una mañana clara. Mientras recogía flores secas para perfumar los armarios, escuchó el sonido de una carreta, acercándose. El corazón le dio un salto, no por esperanza, sino por sorpresa. Desde la ventana, vio a Elian bajando, más delgado, con el rostro pálido por el viaje. Pero con una expresión diferente. Había algo en sus ojos. Algo más quieto, más decidido. Erore bajó al encuentro sin apresurarse. Al llegar al vestíbulo, lo vio con una sonrisa que no temblaba. ¿Ya de regreso?, preguntó con naturalidad. Sí, dijo él, mirándola con atención sincera, esta vez con menos preguntas y más respuestas. Esa noche, se sentaron frente a la chimenea. Sin nadie más, Elian le contó sobre su tiempo en la ciudad. Sobre cómo, al alejarse, se dio cuenta de todo lo que había ignorado por miedo, por orgullo, por no saber cómo mirar sin poseer. Nunca supe amar sin intentar ganar, dijo, pero ahora sé que tú no eras un premio, eras un faro. Erore no respondió de inmediato. Miró el fuego y luego sus propias manos. Había esperado esas palabras durante años, pero ahora no eran necesarias para su paz. No quiero ser faro para... ¿Quién no desea navegar?, respondió suavemente, pero si alguna vez decides quedarte, que no sea por necesidad, que sea por elección. Y en ese silencio compartido, algo nuevo nació entre ellos. No una promesa apresurada, no un amor idealizado, sino una semilla real plantada en tierra fértil. Por primera vez, ambos estaban preparados para construir algo, sin máscaras, ni urgencias, ni dolor. Después de aquella conversación junto al fuego, las cosas entre Aurora y Elian tomaron un nuevo rumbo. No se apresuraron, no cayeron en antiguas expectativas. Se miraban con calma, como si cada día fuera una página nueva que decidían escribir juntos. Sin la presión de llenar todo el cuaderno de una vez, Erore seguía dedicando sus mañanas a la escritura, pero ahora Elian a veces la acompañaba. Leía en voz baja, tomaba notas, preguntaba con interés. No intentaba corregirla ni impresionarla, solo quería comprender su mundo. Ese que antes había ignorado mientras perseguía brillos ajenos. Un día, Elian trajo un cuaderno propio. Erore lo miró sorprendida. ¿Vas a escribir también?, preguntó con una sonrisa suave. No sé si sabré hacerlo bien, respondió él. Pero quiero aprender a hablar conmigo mismo. Como tú aprendiste. Pasaban largas tardes bajo el roble del jardín, compartiendo fragmentos de ideas, pensamientos, silencios. Los criados los observaban de lejos, y era cierto, porque ahora no necesitaban llenar los espacios con palabras rebuscadas. Bastaba una mirada, una pausa compartida, el sonido de una hoja cayendo entre ellos. Elian aprendía a estar presente. Erore aprendía a recibir sin temor. Y ambos se descubrían sin necesidad de esconder lo que antes dolía. Una mañana, mientras recogían higos maduros en el jardín trasero, Elian se detuvo y la miró con una expresión que no tenía prisa. Aurora le dijo, si pudiera volver atrás, cambiaría muchas cosas. Pero ahora solo me importa caminar contigo paso a paso, si tú aún quieres. Ella respiró hondo, sintiendo que el momento no le pedía una respuesta inmediata. No porque dudara, sino porque por fin comprendía su propio valor. No quiero que camines conmigo por culpa o nostalgia, le respondió con serenidad. Si decides quedarte a mi lado, que sea porque reconoces quién soy ahora, no por lo que callé en el pasado. Él ya asintió. Sin defenderse, había aprendido a escuchar. Y en su silencio había más verdad que en todos los discursos que alguna vez ofreció. De esa noche, Aurora escribió en su nuevo cuaderno, no una carta, sino una reflexión: el amor que no pide, que no arrastra, que no se impone, es el que merece quedarse. Ya no era la misma joven que esperaba junto a la ventana. Ya no se medía por cuántas veces alguien la miraba. Ahora sabía lo que era ser elegida primero por sí misma. Mientras el otoño avanzaba, el castillo Monteluz se transformaba también.
Las paredes antes frías ahora guardaban risas suaves, pasos compartidos, conversaciones sinceras. Erore y Elian no hablaban de futuro con urgencia. Lo construían en lo cotidiano, en la confianza, en la lentitud de quien ha aprendido que lo valioso no se apresura. Y aunque el amor entre ellos empezaba a florecer de verdad, Aurora sabía que esta vez no perdería su voz en el proceso. Porque había dejado de amar desde la carencia, ahora amaba desde la plenitud. Con la llegada del invierno, los días se volvieron más breves y las tardes más introspectivas. El castillo Monteluz parecía respirar más despacio. La bruma envolvía los ventanales cada mañana. Y la chimenea crepitaba en cada rincón como un corazón encendido. Era la estación perfecta para la quietud y para las decisiones que se toman con el alma. Erore se despertaba temprano. Encendía una vela. Preparaba té de canela y escribía con la pluma que el Dian le había regalado. Pero ahora no solo escribía poesía o pensamientos sueltos. Había empezado una historia, la suya, sin adornos, sin vergüenza. Una narración honesta de lo que fue amar en silencio, y de cómo se había elegido a sí misma al final. Una tarde, mientras caminaban por el bosque con los abrigos cerrados hasta el cuello. Elian se detuvo frente a un tronco caído y le ofreció la mano para ayudarla a cruzar. Erore la aceptó, no por necesidad, sino como quien ya no teme apoyarse en otro sin perderse. «Quiero pedirte algo», dijo él, mirándola a los ojos, pero no una promesa, solo un deseo. «Te escucho», respondió ella, serena. «Si algún día decides amar a alguien», continuó, «quiero que sepas que, ojalá sea alguien que vea en ti lo que tú misma has aprendido a ver. Y si ese alguien soy yo, me esforzaré cada día por merecerlo». Erore no respondió con palabras. Sonrió con esa dulzura callada que siempre había tenido, pero que ahora estaba llena de fuerza. Porque entendía que las promesas no bastan. Lo que importa es el camino y el deseo genuino de recorrerlo juntos. Durante la cena, Erore anunció que presentaría algunos de sus escritos en la próxima feria de invierno del pueblo. Los presentes se sorprendieron. Era la primera vez que compartía su mundo interior con extraños. Elian aplaudió con los ojos brillantes. «Esa historia merece salir al aire», él dijo, «como tú la noche antes del evento». Erore se encerró en su cuarto y releyó todo lo que había escrito. No corrigió nada. No escondió nada. Entendía que la belleza de su historia estaba precisamente en las grietas, en las pausas. En lo que nunca se atrevió a decir y finalmente puso en papel. El día de la feria llegó con cielo despejado y aroma a pan dulce. Erore subió al pequeño escenario de madera con el corazón latiendo fuerte, pero en paz. Leyó uno de sus textos ante una multitud silenciosa. Hablaba de una muchacha que esperó ser vista hasta que decidió mirarse por sí sola. Cuando bajó del escenario, Elian la esperaba. No la abrazó de inmediato. Solo le dijo: «Hoy me he enamorado de ti otra vez». Pero esta vez de la mujer que ya no espera, que ya no se esconde, y que brilla sin permiso. Erore lo miró con calma, y por primera vez se permitió creer que el amor podía ser también hogar. La nieve llegó a Monteluz con delicadeza, cubriendo los jardines en silencio como si quisiera proteger cada recuerdo vivido entre sus muros. Erore miraba desde la ventana del salón principal, una taza de té entre las manos. El corazón en paz. No había finales tristes, solo ciclos que se completaban para dar lugar a algo nuevo. El libro, que comenzó como un cuaderno íntimo, ahora tenía forma de manuscrito completo. Su tía Beatriz, desde Vélez, le había escrito emocionada al leer los primeros capítulos. «Tu historia no es solo tuya», decía en la carta. «Es también de todas aquellas que alguna vez esperaron ser vistas y aprendieron a verse con amor». Erore no buscaba fama, ni siquiera buscaba aprobación, solo deseaba que su voz tuviera espacio, que las emociones no dichas encontraran forma, que lo que cayó durante tantos años sirviera para alumbrar a otras. Y ese deseo ya era un faro en sí mismo. Elian seguía a su lado, pero no como sombra ni como centro.
Estaban juntos, sí, pero cada uno conservaba su luz. Se acompañaban sin poseerse, se miraban sin necesidad de explicaciones. Se amaban sin urgencias. Habían aprendido que el amor verdadero no salva, pero acompaña mientras uno aprende a salvarse solo. Una mañana, él le entregó una pequeña caja de madera. No era un anillo. No era una promesa formal. Dentro había una llave antigua. Es la puerta del ala este, le explicó. Nadie la usa desde hace años. Me gustaría que la conviertas en tu estudio, un espacio solo tuyo. Erore lo miró conmovida. No por el gesto, sino por lo que significaba un lugar propio. Un reconocimiento de su existencia, de su valor, de su voz. Transformó esa sala olvidada en un rincón lleno de vida. Paredes color crema, estantes de libros, flores secas, cortinas suaves. Y una mesa junto a la ventana, donde escribía cada día, al amanecer. Ella la visitaba a veces, pero siempre pedía permiso. Sabía que aquel lugar era sagrado. En una de esas mañanas claras, mientras nevaba suavemente, Erore escribió la última frase de su libro. No necesitaba ser elegida para valer, pero al elegirme a mí, aprendí a amar de verdad. Lo cerró con una sonrisa. Se levantó, caminó hasta la ventana y vio a Elian en el jardín conversando con Matías. El mundo seguía girando. Y ella, por fin, no era una espectadora. Era autora, dueña de su historia. Viva, presente. Y así, en el castillo, donde una vez fue invisible, Aurora se convirtió en todo lo que siempre fue. Solo que ahora también lo sabía.